Nuestra segunda jornada de la plataforma de debate pues es la seguridad aérea, el mismo objetivo, pero distintas perspectivas. Contamos con dos ponentes de excepción, que además los dos son vocales de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Iván García Luengo es teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio, diplomado de Estado Mayor, oficial de seguridad de vuelo, formador de TRM, tiene un curso sobre factores humanos, máster en seguridad y defensa, profesor asociado del grado de gestión aeronáutica de la Universidad Autónoma de Madrid. Podría seguir, pero bueno, yo creo que con esta presentación os hacéis muy bien idea. Pablo Torrejón Plaza, que bueno, pues en ámbito aeronáutico también es muy conocido, es también profesor asociado del grado en gestión aeronáutica de la Universidad Autónoma, es técnico de ingeniería en la División de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de ENAIRE, director del máster en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica de ITAREA, y bueno, pues entre otras muchas cosas también, ¿no? Por tanto, bueno, pues agradeciendo a Leonardo López Marcos, que le tenemos también en pantalla, que es el director de la plataforma, que nos facilita, bueno, el que podamos llevar a cabo esta actividad, que creemos que, bueno, pues es bastante interesante para la difusión del conocimiento. Bueno, pues en cuanto al tema de la jornada de hoy, las fronteras entre los países y la ordenación diferenciada de los vuelos civiles de los militares con volúmenes de espacio aéreo exclusivos llevaron a estructurar y organizar en el espacio aéreo con zonas libres para los vuelos civiles y otras prohibidas o restringidas por razones de uso exclusivo o preferente para la aviación militar. La evolución de las aeronaves y el incremento de vuelos han motivado tener que buscar una mayor eficiencia del uso del espacio aéreo, desde la irrenunciable máxima para todos de garantizar la seguridad operacional tanto de los vuelos militares como de los vuelos de los operadores aéreos civiles, lo que es la aviación comercial y aviación general, gracias a una coordinación de ambas partes mediante la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo. La soberanía del espacio aéreo en España implica que el Estado español ejerce control total sobre el espacio aéreo atmosférico que se encuentra sobre su territorio y aguas territoriales. Por ello, España regula, controla y defiende su espacio aéreo, incluyendo la interceptación por la Fuerza Aérea Española de aquellas actividades que infrinjan las normas vigentes o representen una posible amenaza. Además de, en el aire, la convivencia coordinada civil y militar también se da en las infraestructuras aeroportuarias, desde donde operan sus aeronaves, debiendo coordinarse adecuadamente y con conceptos claves del derecho aplicados a la aviación que deben tenerse presentes. Bien, la primera pregunta dirigida a Pablo. Pablo, ¿quién tiene en España las competencias en materia de control del espacio aéreo, el tránsito y transporte aéreo y los aeropuertos de interés general? Pues buenas tardes a todos y justamente un ámbito de AEDAE en el cual el derecho nos une a todos, aparte de lo que es la pasión por la aviación, pues vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con la ley de leyes. En este caso, según la Constitución española vigente del año 78, dentro del ámbito de su reparto de competencias entre el Estado y los territorios de las autonomías, establece en su artículo 149, el punto 20, que el Estado tiene competencias exclusivas en varios aspectos, que son en concreto los aeropuertos de interés general, el control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, también además la meteorología o la matriculación de aeronaves. Por lo tanto, el competente es el Estado español, Elisa. Ujú. Y para los que nos están viendo, ¿nos puedes matizar qué es un aeropuerto de interés general? Pues es algo bastante importante que muchas veces cuando hay iniciativas de lanzar un nuevo aeropuerto que no está dentro de la red de AENA, pues mucha gente se da cuenta de ello cuando se entera de que no puede tener vuelos extracomunitarios y que por lo tanto no va a haber servicios que presta el Estado. Entonces, la declaración de interés general es una calificación que ejerce el Estado, para eso tiene las competencias, a través del Ministerio competente en transportes y que puede afectar a aeropuertos y helipuertos que tengan
tenga algunas circunstancias como son las siguientes, y es que su tráfico se integre dentro de la red transeuropea de aeropuertos con competencia internacional o extracomunitaria, los que sean de gestión conjunta que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la red común de transporte en el territorio español, los que puedan incidir sobre la ordenación del tránsito aéreo, la estructura del espacio aéreo o su control, los que sean de interés para la defensa nacional y aquellos que sean en su parte civil la zona correspondiente a los aeródromos de utilización conjunta civil y militar. Buenas tardes, Iván. Eh, eh, Buenas tardes. sí, una pregunta para ti. ¿Quién tiene encomendado el control y la defensa del espacio aéreo español? Sí, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Pablo, en este caso, nos lo dice nuestra norma suprema, la Constitución española, ¿no? Yo sí hago alusión en este caso al artículo 8, donde habla de las Fuerzas Armadas y a estas, una vez que las desglosa en los distintos servicios, les dice que son ellas las responsables de garantizar la soberanía nacional, la independencia y de garantizar el ordenamiento constitucional. Por ende, la defensa aérea de España le queda al ejército del aire y del espacio. No puede ser de otra forma. Además de la Constitución española, es importante que tengamos claro que a nivel global, la propia OACI en el Convenio de Chicago, por todos conocido, en su artículo 1 reconoce el tema de la soberanía nacional y da a cada estado competencias para asumir el control total y exclusivo sobre el espacio aéreo nacional, que es aquel, como creo que sabemos todos, pero no está de más recordarlo, el que está sobre el territorio aéreo, perdón, territorio nacional y lo que llamamos las 12 millas de aguas jurisdiccionales. Todo ello es un espacio aéreo que tiene que ser controlado y protegido, en este caso, por el Ejército del Aire y el Espacio. Pablo, ¿quién es responsable en España de prestar los servicios de navegación aérea a los operadores aéreos civiles? Es decir, compañías aéreas, aviación general, drones. Pues es justamente mi casa, es ENAIRE. ENAIRE es el proveedor nacional de servicios de navegación aérea de español, que es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible y se encarga de gestionar todo el tráfico aéreo y los servicios de navegación aérea en un volumen de espacio sobre unos 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una zona continental europea y de archipiélago balear, junto con Ceuta y Melilla, y otra gran zona en el espacio aéreo de Canarias. En concreto, pues el año 2024, entre vuelos de origen, destino y sobrevuelo, porque hay veces que tenemos que dar atención bastantes veces a aeronaves que no van a tocar nuestro territorio, pero situar, por ejemplo, en un vuelo Roma-Nueva York, pues lógicamente nos pasan por nuestro espacio aéreo. Pues el año pasado, año récord, que va a caer con este actual, se dieron servicios a vuelos comerciales que transportaban a más de 250 millones de pasajeros. Y en concreto, pues bueno, la red nacional de AENA, que es el mayor gestor aeroportuario del mundo, pues también le damos la entrada y la salida y los vuelos domésticos entre ellos. Iván, ¿cómo se estructura el espacio aéreo español a efectos de su uso flexible civil y militar? Sí, Elisa, permíteme que a Pablo le meta la coletilla de que el Ejército del Aire y del Espacio es a su vez también proveedor de servicios de navegación aérea en casos determinados y ya veremos que hay aeropuertos de uso compartido y bases aéreas abiertas al tráfico civil. En cualquier caso, Elisa, yendo a tu pregunta. Bueno, toda la información
aeronáutica relativa a espacio aéreo está incluido en el AIP de España, es decir, en la publicación de información aeronáutica. Eso es respuesta, digamos, per se. Todo está en el AIP. El AIP tiene 3 partes, como ya podemos conocer, bueno, pues la parte tanto de generalidades como de ruta, como de aeródromos, podemos encontrar este tipo de clasificación de espacio aéreo. No obstante, hablando específicamente y en el ámbito de la gestión del FUA, que es el uso flexible del espacio aéreo, es cierto que hay una serie de volúmenes o áreas que es importante conocer, ¿no? Y esto es una evolución que nos ha traído el cielo único europeo al amparo de este uso flexible del espacio aéreo, o FUA. Así encontramos las áreas temporalmente reservadas, que se denominan TRA, Tango Romeo Alfa, ¿vale? Donde son zonas que, como su nombre indica, han sido reservadas, solo se permite el uso a un usuario de espacio aéreo y no se permite, en principio, no se da autorización a otras aeronaves. Si bien es cierto que una TRA se puede solicitar autorización a la agencia de control que esté llevando ese área, esa TRA, y se podría acceder al área. Después encontramos el área temporalmente segregada o TSA. En este caso no se va a permitir no se va a permitir el paso en ningún caso. Son áreas que, por ejemplo, en el ámbito militar las utiliza los UAS o vuelos no tripulados, que por su carácter y singularidad necesitan unas condiciones adicionales de seguridad. Por no irme mucho por las ramas, porque hay muchas palabras relacionadas con el mundo del FUA, sí quiero acabar con lo que son las rutas condicionales o CDR. Una CDR son rutas de navegación aérea, aerovías, como hemos conocido hasta hace bien poco, o parte de ellas, que eso sí pueden planificarse o no. Es decir, pueden ser utilizadas de una forma y tiempos concretos o no. Todo ello sale publicado en lo que va a ser el plan de uso de espacio aéreo y que será actualizado por la actualización de ese AUP. Importante de los CDR que tenemos que saber, bueno, pues que es una herramienta que favorece el flujo de ese tránsito aéreo. Reduce las demoras, con lo cual menor uso de combustible, mejora la eficiencia, mejora el tiempo en vuelo y se permite adaptarse a las diferentes necesidades de cada uno de los usuarios, sean civiles o militares. Y hasta ahí lo dejo, Elisa. Fenomenal. Pablo, ¿quién es el responsable de la definición y, en su caso, de aprobar los cambios del espacio aéreo español? Un breve comentario sobre la postilla que hizo Iván reforzándola. En el caso de ENAIRE es el proveedor nacional general para todos los vuelos civiles en el espacio aéreo.
Eso no quita para que también existen otros proveedores de servicios de navegación aérea, por ejemplo, los militares en las bases aéreas abiertas al tráfico civil o de uso conjunto, así como las torres que se conocen como liberalizadas, en las cuales podemos encontrar también a Saerco o a Skyway, que es la continuación de lo que era Ferronat, o en su momento también ha estado Ineco, en el caso de provisión de servicios de carácter AFIS. Por lo tanto, hay diferentes proveedores, pero el que es nacional a nivel general para todo el espacio es el que es ENAIRE, que era en contestación directa a tu pregunta, pero está bien la postilla de Iván para así completar el círculo. Y aprovecho también para decir que está constituyéndose ya no solamente en este caso de ENAIRE, de mirar hacia nuestro espacio aéreo, sino que se ha constituido una filial, una empresa de ENAIRE Global Services, que de la mano de Indra, con una constelación de satélites, podrá prestar servicio de navegación aérea en cualquier parte del globo. Por lo tanto, eso viene bien. Ya volviendo a tu pregunta de cómo se aprueban los cambios de espacio aéreo en el caso de España, pues existe justamente, en este caso, pues estamos equilibrando tanto defensa como transportes, existe una comisión interministerial creada en el año 78 pues, mediante un Real Decreto, ahora mismo recibe el nombre de CIDETMA, en este caso la C de Comisión Interministerial, la I, DE de Defensa, Transporte y Movilidad, que es el caso de que aquí se conjuntan unidades adscritas a ambos ministerios, entre ambas entidades ministeriales, desde las autoridades reguladores y operadores en los dos ámbitos, para poder definir y aprobar cambios del espacio aéreo en España. Iván, ¿en qué cuestiones aeroportuarias civiles tiene que ser conocedor y conforme el Ministerio de Defensa? Sí, pues claramente en cualquiera que pueda o que de hecho tenga afectación sobre cualquier aspecto relacionado con la defensa aérea nacional. Como ya dijimos antes, como bien ha mencionado Pablo, CIDETMA es este organismo interministerial donde hay previamente a esta comisión hay varias ponencias, como son la ponencia de navegación aérea o la ponencia de reestructuración de espacio aéreo con presencia civil y militar, donde se tocan todos los temas relativos a lo que es planificación de nuevos aeropuertos, afectación que puedan tener al espacio aéreo o ayudas a la navegación o temas de servidumbres aeronáuticas. En definitiva, todo lo que pueda constituir una afectación, iba a decir una amenaza, pero no hay que Riesgo. utilizar términos tan... Sí, efectivamente, todo lo que pueda significar un riesgo tiene que pasar por CIDEMA y obviamente será la parte militar la que determine si existe algún riesgo. Y Pablo, en este mecanismo también desarrollado, ¿no hay algo con posibilidad de mejora? Pues sí la hay y lógicamente me gustaría aprovechar y compartir porque creo que visualmente es más ameno que en una conversación. Voy a aprovechar para compartir una mini presentación que voy a ir bastante a vuelo de aeronave directa. Me confirmáis que lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues tenemos una referencia aquí y es que en el año 2024, el año pasado, se superaron con creces ya las cifras prepandémicas y en el caso español, pues a nivel mundial, el año pasado volaron 4.900 millones de personas a nivel mundial y en el caso español se habían superado en el año 23 y por ejemplo como contraste podemos decir que en el caso europeo, Alemania hasta el año 26 no las alcanzará. Pero bueno, ciertamente el transporte global en un mundo global claramente es la aviación, por lo tanto el impacto de la pandemia ha sido un impacto severo y ha crecido. Desde luego la seguridad hay que entenderla de forma integral. En aviación, los aeronáuticos históricamente teníamos la coletilla del safety y del security, diferenciando la prevención de accidentes de la de actuaciones de ataque contra la aviación.
pero la gestión nos ha llevado a ampliarla e incluir en su momento tanto los ámbitos como empresas que somos, organizaciones que somos con empleados y con personas que trabajan para estas actividades, lo que es toda la prevención de riesgos laborales y el ámbito sanitario. Si bien la COVID se extendió en parte gracias también a los vuelos, es cierto que también los primeros equipos de material sanitario se repartieron gracias a esos aeropuertos, a esos espacios aéreos que no cerraron y que pudieron permitir el traslado de esos materiales desde puntos remotos. Pero en un mundo global, lógicamente, también tenemos que tener presente la ciberseguridad, porque toda la digitalización nos lleva a vulnerabilidades y riesgos, como lo apuntaba Iván. La coordinación en España entre la parte civil y militar, pues claramente con cosas a mejorar, como bien apuntas, Elisa, pero tenemos que estar, yo creo que orgullosos dignamente. El año pasado hubo, en el caso de España, 93 millones de turistas y el 80%, pues una pauta ya estabilizada desde hace varias décadas, accedieron por modo aéreo, es decir, 75 millones de los visitantes internacionales que acudieron a España lo hicieron empleando el avión. Usaron nuestro espacio aéreo, estuvieron bajo la vigilancia y la protección y el paraguas tanto de en aire y los otros proveedores de navegación aérea como del Ejército del Aire. En el caso español tenemos el mayor gestor aeroportuario por volumen de pasajeros anuales, que es en aire desde el año 2007. Es una barbaridad, pero sumando los aeropuertos españoles de AENA junto con los que tienen concesión o tienen propiedad fuera de España, pues AENA está atendiendo ya el año pasado a más de 1 millón diario de personas. Pues esto claramente quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Como apuntábamos por la Constitución española, tanto en aire como el Ejército del Aire, en un ámbito civil y otro en el ámbito militar, pues tienen asignados por el artículo 49 a través del Estado las competencias sobre el transporte y el tránsito aéreo. Quiere decir que algo mal no se está haciendo, sino al contrario. Hablamos de los aeropuertos de interés general, en los cuales, por supuesto, hay servicios que son de carácter exclusivo y que tiene que dar el Estado, como es el control de inmigración, como es la frontera, como es la provisión de servicios de navegación aérea, pero también hay otras cuestiones, y es que, por ejemplo, hay aeropuertos en los cuales conviven tanto los ámbitos civiles como los ámbitos militares. Están los aeropuertos civiles y las bases aéreas. Hay algunos que son combinados, que son de uso conjunto, y hay otros que son bases aéreas con un trocito habilitado para atender los tráficos civiles. Como aeropuertos civiles de uso conjunto están Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Norte, Madrid Cuatro Vientos, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago, Valencia y Zaragoza, más de lo que mucha gente se piensa. Y como bases aéreas abiertas al tráfico civil tenemos Albacete, Badajoz, León, Salamanca y Valladolid. Yo justamente este mes, hace 37 años que empecé a trabajar, en aquel momento pues había otras bases aéreas, como era por ejemplo Reus, recuerdo, o Jerez. Esto claramente hay una evolución, hay cambios, son variables, pero ciertamente no solamente convivimos ejército y actividad civil en el aire, sino también en tierra. Y, por ejemplo, la comisión de CIDETMA, la comisión conjunta, es la que finalmente pues, es la que da los vistos buenos a los planes directores aeroportuarios de interés general. Otras cuestiones en las cuales también actúan de forma coordinada por la servidumbre aeronáutica, las acústicas, la certificación. Y aquí precisamente en la certificación, que es la asunción por parte de España de un manual de OACI, el gran normador técnico mundial, el gran propositor de normativa que luego se transpone a legislación nacional mediante asunción, en este caso fue de la propia Europa, aunque España iba un pasito por delante, ya lo había hecho, pues la certificación, que es a esa quien lo verifica, pues sí que tenemos un pequeño punto en el cual sí que habría un ámbito todavía sin rematar al 100%, con sus justificaciones, pero que sí quiero poner el visor aquí en este punto. Y es que, por ejemplo, tanto en las bases aéreas y en los aeródromos de utilización conjunta, donde hay vuelos civiles, y ojo, recordemos que esta parte del turismo es puerta de un sector clave en la economía nacional, pues ahí esas partes no se sujetan a las certificaciones para vuelos civiles. En este caso, el artículo 4 deja fuera del ámbito de la certificación de carácter civil a esos ámbitos que ciertamente son casas del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa, pero aunque se usan por vuelos civiles, no reciben la certificación de las infraestructuras bajo el ámbito de los vuelos civiles. Por lo tanto, es una parte que sí que creo que podría todavía, dentro de las mejoras, pues considerarse en su momento para poder completar
y rematar esa coordinación que pienso que gracias a Dios es bastante buena, como demuestran las cifras. Iván, ¿quieres apostillar algo? Bueno, tengo que, sí, apostillaría que si bien todo lo que nos ha presentado Pablo, y aprovecho para decir que muy buen trabajo, Pablo. eh, esta última, bueno, petición, le voy a dejar en petición tuya, creo que se escapa un poco al ámbito de AESA. No porque no le competa, sino porque el propio Ejército del Aire y del Espacio, en todas sus bases aéreas o aeródromos militares, sean de uso conjunto, estén abiertos al tráfico civil, llevamos una certificación y seguimos una estandarización que es cuando menos igual de buena que la de la que le compete a esa. Puedo hacer, por ejemplo, alusión, bueno, todo el tema de aeropuertos por OACI está regulado por el anexo 14, en concreto el volumen 1, ¿no? Tiene 8 partes y por irme a una nada más. El servicio de emergencias y de extinción de incendios. Evidentemente, nosotros, los militares, tenemos nuestros propios, aparte de lo que dice la OACI, seguimos lo que dicen, en este caso, los STANAG militares. ¿Qué es un STANAG? Un Standard Agreement de la OTAN. Tenemos unas normas que son más restrictivas, de tal forma que hay dos categorías: una base aérea, un aeropuerto militar, tiene una categoría OACI de cara a la extinción, a los servicios de extinción de incendios, tiene una parte basada en lo que dice OACI, pero tiene otra basada en el STANAG de la OTAN. Igualmente pasa con temas de calidad, igualmente pasa con temas de medio ambiente. O sea, vamos más allá. O sea, le doy la razón a Pablo en el sentido de que trabajamos juntos y muchas veces nos basamos en qué es lo que hace en aire, qué es lo que hace la propia AENA, qué es lo que hace Aviación Civil. Pues a todo eso le añadimos más. ¿Por qué más? Porque nuestra misión así lo exige. O sea, safety, como poco estamos a nivel de aviación civil. Security, ¿qué os voy a contar de security? Si ciberseguridad, es que no hay nada, digamos, donde yo pueda decir, mira, cojeamos de aquí. Evidentemente, siempre hay espacio para la mejora y no podemos decir, pues ya estamos cubiertos. No, hay que seguir trabajando y hay que seguir esforzándose en ello. Seguimos contigo, Iván. ¿Quién ejerce el control de la torre en las bases aéreas o aeródromos militares abiertos al tráfico aéreo civil? Vale, las de tráfico aéreo abierto a tráfico civil. Muy bien, este es uno de los casos que ha mencionado Pablo en su presentación. Evidentemente, en este caso, hay un único jefe o director de aeropuerto, que en este caso es el jefe de la base aérea, y los controladores aéreos son únicamente militares. Únicamente militares. Como ha dicho Pablo, ha habido una evolución. Por ejemplo, me estoy acordando de mi querida Academia General del Aire, que hasta hace bien poco era el aeropuerto de Murcia-San Javier, y ya los civiles se han trasladado al de Corbera,
con lo cual en la base aérea de San Javier, de indicativo Lima Eco, Lima Charlie, solamente hay ya presencia militar. Sin embargo, también la parte de control militar lleva parte de lo que es en este caso sería aproximación del aeropuerto de Corbera. Pero en todos los casos que ha mencionado Pablo, que ha puesto en su presentación, como son los aeropuertos de Badajoz o base aérea de Talavera, Salamanca, base aérea de Matacán, tenemos también León, tenemos, por ejemplo, Villanubla en Valladolid. Ahí es todo el control de torre es eminentemente y únicamente militar. Ya digo que en esos casos solo hay un jefe de base aérea equivalente a un director de aeropuerto. Y cuando el uso es conjunto civil y militar en el aeropuerto o en el aeródromo, vaya. Vale, pues cuando es de un uso conjunto difiere bastante a lo que acabo de mencionar. Aquí ya no hay un único jefe de base aérea, sino que hay un director de aeropuerto y un jefe de base aérea que trabajan codo con codo, ¿no? Estamos, también lo ha puesto Pablo en su presentación, dentro, igual que el caso anterior, nos estamos siempre dentro del Real Decreto 1167 del 1995. En este caso en concreto, bueno, pues varía, ese control de torre variaría según el caso, ¿no? Empiezo por los Canarios. Tenemos la base aérea de Gran Canaria, Ogando, ¿vale? Que allí tenemos también dos pistas, hay un aeropuerto civil, pero comparten instalaciones, ¿no? Entonces los controladores de torre en este caso son civiles, si bien es cierto que tenemos una escuadrilla de control de circulación aerooperativa, que sería un nivel superior, que estaría con el ACC de Canarias, que hay una parte civil y una parte militar. En Lanzarote los controladores son civiles, controladores de torre. Volveríamos a tener una parte de ECAO, es decir, militar, pero para toda Canarias. Aeropuerto de Tenerife Norte, los rodeos igualmente. En este caso, los controladores de torre sí son civiles. Sí son civiles, pero la misma ECAO que estoy hablando para todas las Islas Canarias tendría una parte militar, pero los de torre en este caso sí son civiles. Me salgo de Canarias y vengo a Península, concretamente a el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, que también es un aeropuerto de uso tanto civil como militar. En este caso, los controladores se reparten civiles y militares. Los civiles llevan todo el tráfico civil, los militares llevan el tráfico militar. Fijaos hasta qué punto aquí es importante que el mismo aeropuerto tiene dos indicativos OACI. Uno que es un poco para el área civil, que sería Lima Eco Charlie Uniform, ¿verdad, Pablo? Y por la parte militar le damos la denominación de Lima Eco Bravo Sierra, Cuatro Vientos. Málaga, en el aeropuerto de Málaga, los controladores de torre son civiles. En el caso del aeropuerto de Palma de Mallorca, igualmente controladores civiles.
¿Qué me queda? Me queda Santiago, también hay controladores de torre, ¿eh? Me refiero únicamente a los de torre y los del aeropuerto de Rosalía de Castro o Lima Eco Sierra Tango son controladores de torres civiles. Y comentaba antes Pablo, bueno, el caso de Valencia, Manises, ya no tenemos nada, los militares, con lo cual los controladores de torre son civiles. Y el caso así más significativo es probablemente el de Zaragoza, ¿no? Aeropuerto de Zaragoza, que coincide con la base aérea de Zaragoza, con lo cual tiene un jefe de base aérea y un director de aeropuerto. Bueno, aquí los controladores de torre son militares. Es cierto que AENA gestiona todo el aeropuerto, ofrece todos los servicios, pero en concreto los controladores de torre los proporciona la ECTA, que es la Escuadrilla de Control de Tránsito Aéreo, que es militar. Es militar. Y yo creo que no me he dejado ninguno. En este caso, en el de Zaragoza, decir que los controladores llevan también aproximación. Los militares llevan torre y aproximación. Poco más, Elisa. ¿Y qué pasa con Torrejón de Ardoz, Iván? Porque claro, hay una base aérea, pero en la entrada también vemos que está el centro de control de área ACC de Enaire. Es cierto, es cierto. Bueno, Torrejón es un caso particular, es un caso especial, diría yo, porque es una base aérea, sin duda, con una importancia vital para la defensa aérea. Torrejón cuenta con infinidad de unidades, no solo nacionales, sino extranjeras. En las nacionales, no solo perteneciente al Ejército del Aire y del Espacio, tenemos unidades de Armada, la propia Guardia Civil tiene ahí su destacamento de helicópteros. Y aeronaves tenemos un sinfín. Unidades del Ejército del Aire como tal, tenemos de todo tipo. No, me olvidaba de la UME. Tenemos a la UME que nos da gran servicio y grandes responsabilidades y grandes trabajos, pero nos ayuda mucho. Tenemos unidades con vuelos o con plataformas específicas de defensa aérea, como puede ser el ala 12, con aviones caza tipo F-18, que aunque están modernizados, bueno, en algún momento están llegando ya a su límite de vida operativa. Este escuadrón es muy importante porque realiza vuelos de defensa aérea en servicios que se llaman de QRA, de servicios de Quick Reaction Alert. Estos son los que comentabas tú, Elisa, creo, en tu presentación. En caso de que haya que realizar una interceptación, pues el ala 12 sería una de las alas que tendría que sacar un avión en un tiempo establecido para identificar ese avión. Pero es que en Torrejón tenemos vuelos de Casa Real, tenemos vuelos de presidencia de gobierno, tenemos vuelos de unidades médicas, vuelos medicalizados. Tenemos, recuerdo cuando comentaba antes Pablo, cuando la COVID, como, bueno, fue la OMAER, fue la OMAT, o siempre que hay un vuelo, algún traslado en medio aéreo de alguna persona que hay que evacuar y hay que hospitalizar o hay que poner en cuarentena. Recuerdo el caso del ébola también. Tenemos vuelos con los flamantes nuevos Airbus 330 MRTT, que tanto sirven para transportar personal y carga como para hacer de avión cisterna.
tenemos unidades como el CIMA, tenemos unidades como el CLAES, que es armamento y experimentación, tenemos el mando aéreo de combate, tenemos el espacio, el mando del espacio allí en Torrejón. Es decir, hay tantas unidades y tan heterogéneas. Tenemos el CAOC, eso es el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN. La Unión Europea tiene igualmente su centro de satélite. Torrejón es muy grande y tiene una particularidad donde dirían los lugareños bromas las justas, ahí las restricciones son muy grandes, incluso para el personal propio de la base aérea. Ahora hemos reforzado la seguridad con circuitos de cámara de televisión, doble alambrada, concertinas, en fin, ya digo, en Torrejón, y con todo y con eso, Elisa, quizá no lo sabe mucha gente, Torrejón tuvo, no mucho tiempo, pero tuvo una temporada que estuvo abierta igualmente a tráfico civil. Pablo seguro que lo recuerda, coincidiendo con un poco con la llegada al tope de capacidad de Barajas, del aeropuerto de Barajas, en sus primeros años, ¿no? En el 96, creo que Pablo fue o por ahí, donde Torrejón acogió a vuelos civiles que en este caso correspondían a vuelos ejecutivos, eran turbohélices, no fue mucho tiempo, pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? Y evidentemente cualquier base aérea siempre, siempre, siempre está abierta a tráfico civil en caso de tener una emergencia. Eso va a estar así. Eso sí, tiene que haber una declaración de emergencia. Eh, Y creo que de Torrejón puedo hablar horas y horas, Elis. Iván, hemos hablado de la interceptación. ¿Qué diferencia hay entre un controlador aéreo militar al estilo ATC pues como en aire o un controlador de interceptación? ¿Qué diferencia existe? Mira, pues un controlador aéreo militar puede ser de dos tipos. Uno que equivaldría al que en general proporciona en aire o como decía antes, con la liberalización, nos comentaba Pablo de otras empresas, que también a su vez aportan algunos controladores. Pero estos son idénticos, ¿no? Cuando comentaba la base aérea de Zaragoza, por ejemplo, esos controladores de torre militares son controladores ATC, en inglés, o CTA, controladores de transitorio, hablando a voz de pronto, los que separan aviones, los que no quieren que se junten aviones. Ellos tienen el cometido siempre de safety, pero bueno, ordenar y hacer un tráfico aéreo fluido. Tienen aviones en secuencia. Luego están los controladores de interceptación. Los controladores de interceptación, su cometido, digamos, es distinto. No siguen las normas de la circulación aérea general, pueden utilizar las reglas de circulación aérea operativa o, en el caso que yo refería antes, el de aviones en QRA, llevarían unas normas que se llaman reglas de vuelo de la defensa aérea, o en inglés Air Defense Plane Rules. En este caso son aviones que tienen una misión única, un propósito particular, que es identificar y saber quién es aquel tráfico aéreo
que se ha metido en nuestro espacio aéreo de soberanía nacional y del que nadie sabe nada. Estos controladores, bueno, no están en torres de control, sino que están en centros de control. Uno de ellos está aquí en Torrejón, dentro de la base aérea, y su indicativo radio es Pegaso y trabajan H24 todos los días del año. Bueno, yo creo que hemos dado, es un tema sumamente extenso, pero bueno, por lo menos hemos visto el grueso. Hoy nos acompaña algún miembro EDAE que aprovecho para saludarles, que les estoy viendo por aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo. Si hay alguien que quiera decir algo, preguntar, puntualizar. El mismo Pablo, bien. Hola, sí, hombre, hablando Iván, y con el que me une un cariño y un aprecio personal desde hace un montón de años ya, de convivencia estudiante-profesor y luego también de compañero-profesor en la Autónoma, y diciendo Iván que Torrejón es muy grande, con mi apellido me ha llegado al alma, lógicamente. Entonces, sí quiero aprovechar para quizá ponerme un poco nostálgico, sentimental, pero creo que también es el momento, dado que creo que sí que la colaboración y coordinación es bastante buena, es bastante eficiente, pues para decir que no solo hubo vuelos en la época de saturación de Barajas de los años finales de los 90, sino yo lo recuerdo porque mi padre, que estaba en Iberia, tuvo que desplazarse a Torrejón cuando llegaron los primeros 747 Jumbo a Iberia. Hubo, y ya empezaban a venir de otras compañías aéreas, hubo que reforzar, ensanchar y aumentar las pistas de vuelo de Barajas, las que estaban cruzadas en su momento, y durante una temporadita estuvieron desplazados todo el personal de Iberia de handling y bastantes vuelos allá a la base aérea de Torrejón. Por lo tanto, la convivencia no es una casualidad, es una hermandad realmente. Y un poco, pues hablando de navegación aérea y saliéndome de Torrejón, me voy al otro querido aeropuerto de Cuatro Vientos, que tenía los Cuatro Vientos. Pues sí voy a compartir una cosa que en el ámbito de la navegación aérea creo que para muchos es conocido, pero para otros puede ser novedad, y es que allí en la parte militar se conserva la torre faro más antigua que hay en España ahora mismo. Otras fueron demolidas y que pienso que es una joya. Y ahí pues aprovecho también para invitar y difundir y que se conozca que precisamente en Cuatro Vientos conviven un ámbito militar y un ámbito civil, dos referentes históricos de primer nivel, a nivel de primera categoría a nivel europeo y casi mundial, que serían por una parte el Museo del Ejército del Aire, una auténtica perla que tenemos allí, no suficientemente conocido, y en la parte civil está también la Fundación Infante de Orleans, que todos los primeros domingos de mes, si el tiempo no lo impide, porque las aeronaves tienen sus limitaciones, porque ya tienen sus achaques y sus añitos, pues también hacen vuelos con aeronaves históricas. Por lo tanto, pues eso de que Torrejón es muy grande, te lo agradezco, Iván, en amplio sentido, me doy por aludido, y que esa convivencia civil-militar, pues no solamente en ese tiempo de saturación de Barajas, sino que cuando también hubo que ampliar las pistas, creo que tuvo que ser por los años 70, 80, pues también se dio ya. Bueno, lo que está claro es que España es referente en seguridad aérea, referente en aeropuertos. No quiero terminar esta jornada sin anunciaros pues, la colaboración de la asociación nuestra con un magnífico curso que va a salir en septiembre. Pablo, quizá tú nos lo puedas explicar más sucintamente. Es un curso sobre operativa aeroportuaria. Cuéntanos un poco para que la gente sepa, y porque es muy buen curso, está muy bien distribuido en horas, es muy bueno, España es referente en materia aeroportuaria. Cuéntanos un poquitín para que los que nos vean con posterioridad también lo sepan. Pues agradezco, Elisa, y bueno, pues ese curso se ha diseñado para hacerlo vía Teams, como estamos viendo aquí, para que sea en vivo. También se podrá pues, posiblemente habilitar un aula en la propia Universidad Autónoma de Madrid para que pueda ir gente allí presencialmente, y en todo caso, pues para quien algún día por circunstancias familiares o laborales no pueda, las sesiones suelen quedar grabadas y a disponibilidad durante un tiempo limitado.
Este curso es de 60 horas, irá desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre, las tardes de los lunes y los martes, dejando los miércoles como día de reserva, porque en cursos similares, muy similares que hemos hecho con amigos chilenos ya o con amigos de Perú, pues ya hemos podido comprobar que no nos había pasado nunca, pero si hay un apagón, y el 28 de abril lo vimos a nivel nacional, pues son imponderables que nadie puede evitar. Y claro, encajando entre septiembre hasta Navidades, tampoco nos vamos a meter en Navidades, por lo tanto se quedan los miércoles como reserva. Son 3 horas diarias, 60 horas en total. Hay intervinientes de primer nivel, no solamente español, sino extranjero. Hay un interviniente mexicano y otro de Perú. Y, por ejemplo, contamos también con el buen amigo Iván, también para que nos dé alguna de las sesiones que hay allí. Animaros, un precio como universidad pública, en este caso el precio es bastante reducido, para el nivel, la categoría que tienes, bastante barato. Otra cosa es, claro, lógicamente, si tú lo pones un precio quizá de mercado por los estudiantes de la propia universidad, pues difícilmente lo podrían hacer. Y que, como tú has indicado, pues bueno, está disponible en la página web de la UAM, y en todas formas a EDAE también tú lo has circulado, y si alguien tiene interés en ello, pues bueno, puede facilitar mi correo electrónico y ya le puedo dar más referencias. Pero vamos a animar a que se apunten, porque evidentemente si llegamos a los 25 que hacen falta para arrancar, despegamos y va a ser un éxito seguro. Yo creo que sí, es un curso magnífico, como todos los que organizáis, y la asociación, por supuesto, encantada de ser entidad colaboradora. Bueno, pues Por agradeceros cierto, que los miembros de la asociación tienen un descuento, aunque el curso es barato, también se les aplica un descuento. Sí, la verdad que está fenomenal. Y entonces, nada, bueno, pues agradeceros, Pablo, que hayáis estado también, Iván, esta tarde con nosotros, contándonos un poco estas cosas que son importantes y que debe de conocer la gente. A todos los que nos habéis acompañado hoy presencial, a los que nos vais a ver en remoto, muchísimas gracias. Gracias también a nuestro director de la plataforma, don Leonardo López Marcos.